Señal del azufre. Radio del azufre. Señal de unificación para América. La emisora del pensamiento crítico. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de En Situación de Rebeldía, un podcast dedicado para analizar y reflexionar sobre el mundo contemporáneo desde Marx. Y para esta ocasión tenemos un tema muy importante que ha estado sonando, que hay muchas cosas que rescatar, que analizar. Y es el caso de Afganistán y los movimientos geopolíticos y geoeconómicos que están ocurriendo ahí. Y para ello tenemos aquí como locutor, como compañero locutor, a Leonel Ramírez. Leonel, bienvenido. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Un placer estar aquí con usted y con todos nuestros escuchas. Muchísimas gracias, y pues hay mucho que decir. Hicimos una breve aquí investigación sobre qué es lo que significa Afganistán. Antes que otra cosa me gustaría decir que pues el sentido de lo que aquí vamos a desarrollar es destacar algunos elementos que por lo regular no se están haciendo también en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, pues sí, hay muchos elementos muy importantes que tienen que ver con la geopolítica específicamente, es decir, qué es lo que está ocurriendo ahí con los grupos, cuáles son las tensiones, etcétera. Pero aquí vamos a incluir también una visión desde la geoeconomía, es decir, entender qué significa en términos Afganistán, qué significa este movimiento geoestratégico en términos de la geoeconómica, es decir, cuáles son las nuevas condiciones que hay en el mundo, en esta lucha constante por trascender la estructura capitalista, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos comenzando, vamos ahí poniendo ideas sobre la mesa, sobre el imaginario, y pues Leonel, aquí adelante, tienes los micrófonos con un primer saque. Primero quisiera decir que es un tema muy complejo. Analizarlo desde un punto de vista diferente al que se ha hecho comúnmente, o por lo menos estos días, es un tanto difícil, ¿no? Porque generalmente tendemos solamente a describir lo que está pasando, es decir, los medios tienden a decir, pues aquí se pelearon, aquí arrojaron una bomba, aquí están en guerra, ocuparon ciertos territorios, pero no van al trasfondo de la situación y no nos dicen el por qué se están dando esos conflictos, ¿no? Entonces, evidentemente es un tema que tiene muchas aristas. Primero que nada, entender que es un tema económico antes que nada. O sea, el hecho de que varios países a lo largo de la historia de Afganistán, que han sido muy conflictivos y que durante 40 años por lo menos han estado en guerra, siempre han sido con fines económicos. Quizá los grupos como los talibanes tienen un sentido un poquito religioso en ese sentido, pero sobre todo es el hecho de que Estados Unidos esté ahí, el hecho de que en algún momento la URSS haya estado ahí y de que varios países como China o estén interesados, es un tema primordialmente económico y de geopolítico. Primero porque está en un punto central de Medio Oriente, estamos hablando de la ruta de la seda, estamos hablando de los gasoductos que podrían pasar en algún momento, que es un proyecto estadounidense, para llevar gas a Europa y dejar de depender de los gases, por ejemplo, de Rusia. Y obviamente, pues, si está organizado en el centro del debate es por eso, ¿no? Es más o menos como lo que pasaba con Siria, con el petróleo, están en medio de todo esto, ¿no? Entonces, analizarlo desde el punto de vista económico, en este caso, en este podcast, en el sentido marxista, es decir, una dialéctica, es muy complejo, pero pues, hay que hacerlo, ¿no? Exacto, coincido. Hay una imagen que a mí me gusta mucho porque pues una de las características precisamente de esta perspectiva dialéctica que comentas pues tiene que ver con que a un proceso, incluso a expresiones particulares de personajes o de cosas o de situaciones en particular, siempre pueden existir ahí mismo operando formaciones sociales más complejas, ¿no? Que las determinan pero que no se pueden ver a simple vista. Y eso es como una parte muy interesante aquí, porque efectivamente, ¿no? Tenemos
el problema de que pues hay un montón de recursos importantes para la industria, sobre todo, por ejemplo, a mí me gustaría enfatizar el de las tierras raras, ¿no? El litio, que es muy importante para la industria de los microconductores y la tecnología que es punta hoy en día. Otra es el paso, ¿no? Como dices, ¿no? Pues está ahí en el corazón, hay esta teoría del corazón del mundo, donde pues ahí estaría ocurriendo eh, pues un flujo, ¿no? Que pudiera ser como una especie no de vena, sino de un río muy importante de conexión que está representado con esto que has comentado, ¿no? Sobre la ruta de la seda. Entonces, los intereses geoestratégicos son también fundamentales. Y la tercera es histórica con respecto a la Guerra Fría, ¿no? De que dicen por ahí, se enuncia, ¿no? Afganistán es el lugar donde los imperios van a morir, ¿no? Y esto porque la última vez que un país, una estructura estatal fuerte como los soviéticos, que estuvieron ahí participando militarmente, es cuando se retiran, cuando llegan a la retirada, que al poco tiempo cae el muro de Berlín, ¿no? Entonces, ahora una de las primeras lecturas que se dieron es de que pues esta salida de Estados Unidos representaba también una parte de esa problemática, ¿no? De que en breve pudiéramos ver algo, no sé si similar, pero sí una modificación contundente en el poder hegemónico de este país, pero no sé a ti qué te parece estas ideas, Lionel. Sí, bueno, primero que nada, pues entender un poquito la historia, ¿no? O sea, eh, esta guerra empezó por un conflicto ideológico, ¿no? Entre la URSS y Estados Unidos, ¿no? Estaba la URSS apoyando un gobierno socialista en sus tiempos, que se dio en Afganistán. Y obviamente pues Estados Unidos comenzó a financiar estos grupos radicales religiosos con el fin de quitar a los soviéticos de ahí, de quitar a los soviéticos del medio, ¿no? Los financió con armas, los financió con todo tipo de cosas, no solo Estados Unidos, sino en general, pues que ahorita forman las Naciones Unidas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que obviamente que ya no querían que la URSS siguiera avanzando por el centro, por el Medio Oriente, ¿no? Porque había un peligro de que la URSS siguiera creciendo. Ahora, ese es un conflicto ideológico que es importante también resaltar, que obviamente si la URSS controlaba esos, a lo mejor y no hubiera caído, ¿no? Son muchos recursos los que hubiera obtenido. Ahora, a partir de que empezó la invasión en el 2001 por parte de Bush a este país, a Afganistán, pues fue una escupida hacia arriba. O sea, los mismos grupos que ellos financiaron son los que están combatiendo ahorita. Entonces, la cuestión aquí es que Estados Unidos nunca estuvo en realidad interesado en Afganistán como tal, o sea, en la gente como tal en Afganistán. Su problema siempre ha sido ideológico y económico. O sea, ellos quieren los recursos que están ahí, pero no quieren arriesgar absolutamente nada. Y eso lo demuestran ahorita. No quieren arriesgar más dinero, no quieren arriesgar más soldados ni más recursos, y tan no les importa imponer la democracia en Afganistán, que nunca la impusieron. O sea, llevan 20 años allá adentro, $2,000 billones, y no pudieron instalar una democracia. O sea, uno de dos, o no pudieron, nunca les interesó en realidad implantar una democracia, les interesaba controlar un país que les podía ofrecer un interés económico. Ahora, la salida de los talibanes no fue tan violenta como se dice. Ya hubo un acuerdo anterior, en el año 2015, donde ya Estados Unidos planteaba salirse y dejarle el poder a los talibanes. O sea, ¿por qué? Porque los talibanes pues, seguramente les prometieron el acceso a los recursos económicos que hay dentro del país. Entonces, es una jugada muy buena. O sea, tú ya hiciste supuestamente un ejército, pero no te conviene este gobierno corrupto, porque era muy corrupto, se llevaba el dinero. Ya no te conviene, entonces que dices, bueno, entonces negocio con los otros, que yo mismo financié en algún momento, hago que me prometan el acceso a los recursos económicos, me salgo, dejo de gastar dinero,
me enfoco en China, que es otro de los enfoques, luchar contra China, porque está avanzando demasiado, y obtengo los recursos que pudieran estar ahí, ¿no? Entonces, a los Estados Unidos en realidad nunca les interesó Afganistán, nunca prepararon un buen ejército, tan así que en 10 días cayó su ejército, que según hicieron durante 20 años. Entonces debemos de entender que en realidad a ellos no les importa en realidad la gente de Afganistán o ninguno de los otros 5 países de Medio Oriente que han invadido, les importan los recursos que hay ahí dentro. Y si un grupo radical les promete que al llegar al poder les va a dar todos los recursos, lo van a apoyar. Y si en algún momento no lo hacen los talibanes y llega el Estado Islámico y le dice yo te los voy a entregar todos, van a ir con van a ir con el Estado Islámico, es así de fácil. Exactamente. Sí, es un pragmatismo que caracteriza la política de los Estados Unidos, ¿no? Porque, por ejemplo, como bien dices, pues este asunto no fue así como de que estaban guerreando y de repente ya ganaron y entonces salió corriendo, huyendo el ejército norteamericano, ¿no? Sino que venía ya toda esta proceso de negociación. Y pues también el asunto es de que pues no se trataba de digamos terminar y pacificar verdaderamente por un elemento, es que Estados Unidos necesita para su evolución propia que estén activadas las guerras porque tiene industria del armamento muy fuerte, entonces necesita generar ese proceso, es decir, no te interesa ganar una guerra sino mantenerla viva, ¿no? Por un lado. Esto en términos de evolución de los procesos de valorización, ¿no? En términos económicos. Y la otra también es de que, pues, siempre desde antes, es decir, los Estados Unidos desde la época de Carter y Ronald Reagan, empezaron a hacer un proceso en el cual ya no iban a hacer ellos intervenciones directamente en los países, pues obviamente que yo creo que esto tiene que ver con estos antecedentes de lo que se vivió en Vietnam. Y entonces dijeron, ahora la política es que nosotros contratamos mercenarios, grupos mercenarios, y obviamente por otro lado también nos va a gustar mucho aquellos gobiernos que son en realidad nuestros aliados en el sentido de que imponen o permiten las condiciones para que nosotros podamos introducir nuestros negocios, ¿no? Entonces, es una forma muy particular en la cual los Estados Unidos hacen sus intervenciones en el mundo, y aquí suena a eso, ¿no? Es decir, me cuesta muy caro estar aquí militarmente activo, obviamente el tipo de democracia que yo puedo aquí prometer, pues tiene muchísimas problemáticas muy serias, y que pues además no es posible que un país extranjero en una invasión pretenda imponer a una cultura una especie de formato, ¿no? Preestablecido de cómo organizar una democracia. Entonces todo eso es lo que genera la problemática. Y bueno, está esta hipótesis también que pongo aquí sobre la mesa en situación de rebeldía, de que Estados Unidos también se estaría colocando a los talibanes como su gobierno aliado, aceptando todas estas violaciones sistemáticas a derechos humanos, sí, pero porque está haciendo una reorganización para generar una nueva guerra fría con China. ¿Qué piensas al respecto, estimado Leonel? Es justamente eso, es una guerra fría contra China. Es eso. Tú tienes ahí, decían que 300,000 son 150,000 soldados en realidad. Todo ese dinero lo puedes invertir en esta nueva guerra fría. Incluso hay quien dice que ya una guerra directa contra China, ¿no? Como se hablaba en aquellos tiempos de la URSS, ¿no? Entonces, es importante entender que obviamente los sistemas económicos de China y de Estados Unidos son distintos totalmente, y que esta lucha ideológica pues evidentemente nos va a llevar a otra guerra fría en la que ya estamos, ¿no? Obviamente, y que China está ganando, así para dejar las cosas muy bien claras, ¿no? Entonces, esto de que Afganistán lo dejen, lo suelten, lo manejen a su gusto, implica que Afganistán no crezca y no pueda ser un país pacífico como lo puede ser ahorita, por ejemplo, Dubái. Porque evidentemente el capitalismo que representa Estados Unidos necesita extender sus mercados, ¿no? Extender sus mercados y extender las fuentes de materia prima de donde puedan obtener todos los recursos para seguir produciendo, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente que
que un imperio como el de Estados Unidos no se puede mantener si no invade otros países y le quita sus recursos, ¿no? Exacto. Obviamente esto depende del país, ¿no? Obviamente aquí en Latinoamérica lo único que hacen es decirte si no me das tus recursos, pues ya no comercio contigo y ya, ¿no? Entonces Ujú. caes en un abismo. En las cuestiones de Oriente Medio, pues sabes que pues, si no me das tus recursos, pues entonces te invado, ¿no? Y digo que voy a implantar la democracia. Ahora, plantear la democracia, yo creo que Marx se muere, su tumba se está revolcando y si viviera se vuelve a morir. Porque para empezar no es democracia y segundo no puedes implantar una democracia en un país que no tiene las condiciones materiales para implantar una democracia. Es decir, nunca han estado en un capitalismo realmente, ¿no? Ni tampoco han tenido las condiciones para un socialismo. Es decir, esta serie de conflictos nunca han dejado que Afganistán y Oriente Medio en general pueda tener una transformación de sus condiciones materiales como las hemos visto en otros países. Entonces, evidentemente, no puedes hablar de una democracia como estilo Estados Unidos si no tiene las condiciones. O sea, eh, entonces, y tampoco, por eso también fracasó el gobierno socialista en aquellos tiempos, porque querían imponer el socialismo teo en una sociedad que todavía no tenía las condiciones materiales para el socialismo y mucho menos tenía las condiciones de idiosincrasia de la población para el ateísmo. O sea, entonces son errores que se cometen y que hacen que esos países no puedan crecer y que siempre estén en constante conflicto, ¿no? Ahora, la Guerra Fría entre China y Estados Unidos, pues yo creo que ya llevamos varios años, ¿no? Nada más que Estados Unidos no encuentra por dónde entrarle a China Ujú. porque o sea, China está pero, imparable, ¿eh? O sea, podemos hablar de muchos errores de China como el autoritarismo dentro del país y todo eso, pero pues le está ganando la batalla a Estados Unidos económicamente. Entonces, Sí. yo creo que para empezar nunca habíamos visto un crecimiento así, ni siquiera en la URSS. Yo creo que el modelo chino es mucho más eficiente que el que hubo en la URSS. Ujú. Este, entienden perfectamente cómo funciona el mercado, entienden perfectamente cómo funciona el comercio internacional y le están ganando la batalla muy fea a Estados Unidos, incluso militarmente. O sea, ya Estados Unidos ya no se puede dar el lujo de perder soldados, Ujú. porque en una guerra contra China o incluso en una indirecta en algún país que, por ejemplo, Afganistán, pues China sí le puede dar un revés. Sí, 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 claro. Sí, por supuesto. De hecho, pues imagínate, si luego en territorios más pequeños no tiene efectividad ese tipo de formatos, pues menos que con China, ¿no? Y bueno, aquí sin duda es lo interesante, has mencionado, por ejemplo, ¿no? O sea, no fue tan fuerte esta aceleración en el caso del bloque soviético, pero sí fue una gran aceleración, ¿no? En su momento, o sea, pasó de casi una estructura feudal a una industrialización que en su momento fue una competencia muy seria, y que para algunos, desde algunas perspectivas, se pudiera antojar como incluso que también estaba mayores posibilidades del lado del bloque soviético, ¿no? Me refiero en la batalla por el espacio, por el cosmos, ¿no? Que fue una primera gran expresión que eventualmente después, pues esto todavía es una incógnita que necesitamos resolver, qué es lo que pasó, qué es lo que generó esa caída tan brutal, pero que ahora poco tiempo relativamente y pensando en tiempos históricos, China está ejerciendo un proceso de aceleración también de mucha importancia, ¿no? Y que además también aquí lo interesante está en que, bueno, también se ha hecho una contención ideológica, porque, por ejemplo, mucho tiempo se discutió, no, es que China, si el China es exitoso es porque ya se hizo capitalista, ¿no? Este, pero, por ejemplo, vemos toda la estrategia, todas las distintas revoluciones que se han ido planteando, los planes, los discursos, todo es un entendimiento, como dices, es un entendimiento del mercado, no nada más como un asunto técnico de mercado, sino también como la lectura histórica de lo que ha planteado Marx, ¿no? Que el principio, en última instancia, la fuente es esta idea de que el sistema capitalista como un todo tendría objetivos históricos, civilizatorios, ¿no? En el sentido de que constituye el mercado mundial y que el mercado mundial es una base que si se conforma, se confabula con, por ejemplo, la gran palanca del sistema de crédito, ofrece el cambio y el salto material hacia adelante. Es decir, ya no dentro de la misma estructura de salida, sino que verdaderamente te lleva a otro entendimiento de la estructura económica del mundo como un conjunto, pues, ¿no? Estaríamos planteando
el abandono de esta narrativa del país hegemónico itinerante eterno, ¿no? Que primero pues fue Holanda, luego Inglaterra, luego Estados Unidos, y bueno, esto Immanuel Wallerstein también ya lo veía con mucha claridad, ahora parece irse hacia China. La pregunta que aquí me pudiera inquietar es, ¿cómo sabemos que esta aceleración, este proceso de aceleración, puede poner sobre la mesa elementos que nos lleven hacia dar el salto a estructuras diferentes y abandonar estas estructuras, por ejemplo, de Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Leonel? Bueno, primero que nada, pues, hablando de las caídas de imperios, Sí. Siempre cuando hay un imperio, siempre pues, parece que nunca va a caer, ¿no? O sea, cuando estaba el Imperio Romano siempre se escribía, no, pues el Imperio Romano va a ser eterno, ¿no? Un imperio tan grande nunca va a caer. Cuando estaba el Imperio Británico decían, es que controla la mitad del mundo, ¿cómo es posible que caiga? Entonces, esto eventualmente va a pasar porque la historia avanza y los imperios decaen. O sea, nunca va a poder mantener Estados Unidos las condiciones materiales para seguir siendo hegemónico en el mundo. O sea, eso es imposible, ¿no? Ahora, en la cuestión de la economía mundial, que China entiende muy bien, pues China entiende que, por ejemplo, para que se pueda dar un cambio de estructura, primero se tiene que dar una economía mundial, ¿no? O sea, que todo esté perfectamente interconectado. Y en el curso del mismo Marx lo decía, el socialismo necesita ser mundial, porque se necesita de todos. Entonces, si China entiende eso, es por eso que está expandiendo también ella misma su mercado, que lo podemos llamar su zona de influencia, a muchos otros países, incluso ya en América Latina, porque sabe que se necesita de todos para mantener un sistema que sea un poco más adelantado que el capitalista, ¿no? Entonces, eso es la principal cuestión. Ahora, para saber exactamente cómo analizar que se está pasando a una estructura distinta y más avanzada que lo que pudiera ser el capitalismo de hoy en día, es primero que parecía que por ejemplo, que los salarios de China nunca iban a subir. O sea, estamos hablando de que por un momento estuvieron estancados y ahorita vemos que están subiendo, pero incluso más rápido que el Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, y están subiendo todos los salarios, o sea, no nada más los de los altos funcionarios, ¿no? Entonces vemos que ahí está mejorando la calidad de vida de los chinos dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, y hay una mayor igualdad de ingresos, por supuesto, eso está claro. Segunda, que se ha demostrado que se puede crecer mucho, durante mucho tiempo, constantemente, bajo la tutela del Estado, ¿no? De un organismo central que pueda dirigir y planificar la economía. Eso también nos indica que hay un salto a incluso lo que podemos llamar una dictadura del proletariado, ¿no? O sea, y otra es que, pues, ya un poquito más psicológica, es que Estados Unidos tiene miedo, ¿no? Entonces, eso ya nos debería decir mucho acerca de lo que está pasando en China, porque generalmente nos dicen, no puede haber crecimiento de esta forma y aumentar la productividad y aumentar los salarios al mismo tiempo que tienes un gobierno planificado. Dicen los liberales, no tienes que dejar que todo fluya libremente para que sea productivo. Y China nos ha demostrado que eso no es cierto, que se puede crecer mediante una economía planificada, y muchos, estamos hablando del 10% ya por lo menos de 20 años, o sea, seguido todos los años. Entonces, pues, me parece que por ahí podría ser esta cuestión, aparte de los créditos obviamente que otorgan a los países y que no los ahorcan, ¿no? Sino que les permiten, que por lo menos les han permitido a muchos países con esos créditos crecer, incluso les da recomendaciones económicas para mejorar sus condiciones internas. Entonces me parece que por ahí podría ser esta cuestión. Claro, suena bastante sugerente y pues sin duda una excelente plática aquí en Situación de Rebeldía con Leonel Ramírez, y pues vamos a un identificador de nuestro programa y regresamos de inmediato para continuar con este análisis. En
situación de rebeldía. Estamos de regreso y sí, hablábamos de estas diferencias en el actuar, ¿no? Esta China que está construyendo su ruta de la seda y que lo está haciendo inversiones estratégicas y que está haciendo transferencia de tecnología e incluso de información, ¿no? Y recomendaciones de cómo generar otros procesos económicos. Es un entendimiento del mercado en sentido profundo y es lo que está poniendo, como dices, con miedo a Estados Unidos, que no sabe cómo atajarlo, ¿no? Es decir, está cada vez más nervioso y esto pues está de manifiesto también, ¿no? Representado en todos los problemas sociales que ha habido al interior, todas estas imágenes que vimos, ¿no? De estatuas cayendo, situaciones vivas de racismo, de respuesta, es decir, toda una problemática en la cual Trump, por ejemplo, fue un símbolo muy interesante de esta historia, ¿no? Y bueno, justo estaba revisando un texto de John Bellamy Foster, un gran marxista ahorita editor de la Monthly Review, también una gran revista histórica sobre pensamiento marxista, y se pone a analizar lo que ha estado sucediendo, de cómo han estado planteando el esquema de lo que está sucediendo con esta nueva guerra fría en China. Y la postura de John Bellamy Foster es en el sentido de que sí, de alguna otra manera, pues Estados Unidos está tratando de mantener, de imponer la estructura, su visión, que se resume en esta idea de una competencia global basada en reglas, ¿no? Claro, sus reglas, pero se ha vestido de esta institucionalidad con sus pares europeos, todas sus estructuras que llevan a que supuestamente nadie está invadiendo abiertamente a nadie, sino que hay una situación del dominio de la ley, ¿no? Entonces que empiezan a subirle ahí el volumen diplomático contra China y están empezando a hablar de la posibilidad de generar un OTAN asiático para contenerla. También mencionan pues aprovechar sus problemas internos para generar más desestabilización y dicen, si bien esto no va a acabar, pero sí va a retrasar su proceso, es decir, ya hay pánico, yo diría, y hay este asunto, ¿no? Donde China por su parte dice, no, pues les dice con mucha claridad, pues estas no son reglas, estas son tus reglas y de tu grupo, y ellos se sostienen más en la estructura tradicional de la Carta de la ONU, de un congreso por ahí en Bandung que hablaba de cuestiones de soberanía, es decir, otro entendimiento de cómo relacionarse entre las naciones, ¿no? Entonces, dice Bellamy Foster, Estados Unidos creía que China se veía un poquito más al estilo reformista de Deng Xiaoping, que también obviamente es un error de lectura, dice, pero ahora está un poquito más nervioso porque esta China se parece más cada vez más a esta impronta de la revolución de Mao Zedong, ¿no? Entonces, ya podemos estar enunciando estas otras hipótesis. Suena que hay mucho que discutir ahí. ¿Qué opinas de esto que plantea Bellamy Foster? Sí, pues a mí lo que me llama la atención, ¿no? Evidentemente es que la soberanía, por lo menos desde Estados Unidos, está en hegemonía, de ningún país se ha respetado, o sea, nunca han respetado la soberanía de ningún país, ni siquiera de su propio grupo, o sea, tienen a Europa pues agarrada ahí de las greñas y no la sueltan, o sea, Europa es pues prácticamente un títere, o sea, según la OTAN, o la ONU, por ejemplo, son organizaciones que son dependientes de cualquier soberanía o gobierno como tal, o por lo menos son de mutuo acuerdo, pero llega Biden y le dice a la OTAN, sálganse, y se salen. O sea, eso es una cuestión de no soberanía, incluso lo vemos en América Latina, o sea, si algún presidente latinoamericano se quiere poner en contra de la hegemonía estadounidense o quiere recortar el comercio o incluso quiere progresar porque ya vámonos a términos un poquito más estrictos. Cuando México ha querido progresar y formar estructuras de inversión que te llevarían a un crecimiento más progresista,
Estados Unidos inmediatamente actúa y dice, no, pues es que tú vas a poner aranceles, o ya no voy a comerciar, ya se rompe el acuerdo, ya no hay libre comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es más que, aparte de una cuestión económica que beneficia a Estados Unidos, es una ideología que llega a ser peor que una religión como la islámica, ¿no? Porque por lo menos los islamitas tienen la opción de elegir entre su misma religión, las sectas que quieran escoger. Estados Unidos no te deja escoger. En cuanto tienes un plan diferente, no, ¿saben qué? No hay democracia, le voy a entrar, ¿no? Ya como dicen, ¿no? En Júpiter caen diamantes, no, Júpiter necesita libertad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Estados Unidos es un imperio que no respeta ninguna soberanía, que no sigue las reglas más que sus reglas. Pero a mí pues por lo menos lo que me da un poco de miedo es que China vaya a hacer lo mismo después. O sea, no sabemos en realidad, pero sí tiene ahí pues algunas alertas rojas de autoritarismo con otros países, incluso con el mismo Tíbet, entonces con Hong Kong, que podría decir, pues a lo mejor Hong Kong, pues es que son lacayos de Estados Unidos, bueno, sí, pero es que es su decisión. Entonces, creo que ahí la cuestión sería dejar que cada país obtenga su soberanía, ¿no? Ya lo decía Marx, obviamente no, pues nunca se tiene que imponer nada, o sea, la historia solita va a ir poniendo las cosas en donde deben de ir. Entonces, yo creo que está el riesgo ahí incluso en Afganistán, ¿no? O sea, el hecho de que se quite un imperio y llegue otro, ¿no? O sea, se quitó la URSS y llegó a Estados Unidos, y ahora China se corre el riesgo de que también este nuevo imperio que venga a imponer su forma de hacer economía, que pudiera haber demostrado que su país funcionó, pero quién sabe si funciona en los otros países, porque no sabemos en realidad. Todo depende de la formación económico-social de cada país. Exactamente, sí, ¿no? Pues digamos que esa perspectiva es fundamental, ¿no? Porque bueno, tenemos muchos elementos para dudar, ¿no? Porque nuestra historia que hemos conocido inmediata ha estado llena de estas figuras de expansionismo, ¿no? Estos imperialismos y además estas fallas sistemáticas, ¿no? De que no se puede trasladar, como dices, todo un formato social hacia otro y pensar que va a funcionar a la perfección, ¿no? Al contrario, siempre se imponen como una base material para relaciones desiguales y que producen muchísimos problemas y muchos conflictos y mucha digamos que violencia, pues, ¿no? Contra la vida misma, ¿no? Entonces, acá sí es lo que creo que hay que discutir. Digo, ahorita podemos adelantar estos comentarios, ¿no? Estos elementos que habíamos estado mencionando, de que está haciendo las cosas, al menos se antojan diferente, ¿no? A como está acostumbrado el asunto con Estados Unidos. Creo también que pues el asunto es que sí, eventualmente hay un montón de cosas que hay que resolver y que los tienen que resolver las mismas sociedades, entonces tendrían que tener autonomía para poderlo hacer, porque pues en una de esas también tendrían la imposición de nueva cuenta y perdemos 40, 50 años de tiempo en la evolución de las historias de los países, ¿no? A mí me gustaría poner una pregunta sobre la mesa, porque bueno, pues estamos viendo así, ¿no? Es lo bonito de esta visión de conjunto geoestratégica, de que pues está Estados Unidos, está Rusia, China, está Europa, está África, Latinoamérica, y bueno, hacia donde quisiera ir es a este planteamiento, ¿no? En estos nuevos cambios de estructura, es decir, Estados Unidos ocupado en esta guerra, son condiciones proclives, propicias para evolucionar y aventajar procesos en América Latina, en África, en el llamado pues sur global. ¿A ti qué te suena esto? Yo creo que sí, porque yo creo que el sistema capitalista en sus últimos años ha demostrado no estar ya a la altura de las circunstancias. O sea, obviamente no sabemos en sí cuándo voy a terminar ni cómo voy a hacer este fin del capitalismo. O sea, Marx pudo haber dicho que iba a terminar de una forma, pudo haberse equivocado, en realidad no lo sabemos hasta que digamos, ¿saben qué? Pues creo que ahorita ya estamos en una estructura diferente, pero yo creo que sí estamos
avanzando hacia allá, porque primero ya Estados Unidos ya como que ya van varios países que se le ponen al brinco, ¿no? Entonces ya esa hegemonía ya va perdiendo. Y recordemos que en general cada que cae un imperio es porque hay un cambio de paradigma económico, ¿no? Hay un cambio de la estructura social. Entonces, yo creo que esas etapas de violencia que hemos estado viviendo en muchos países podrían ser eso, ¿no? O sea, recordamos que cada cambio de modo de producción dominante, obviamente, vamos a aclararlo, viene acompañado de una etapa de violencia previa, ¿no? Estamos hablando de que para pasar al feudalismo de la Edad Antigua, pues tenemos estas guerras, la caída del Imperio Romano, las intervenciones de muchos otros pueblos paganos, como decían, etcétera. Y después para pasar del feudalismo al capitalismo, pues tenemos las revoluciones burguesas, ¿no? La misma independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos etapas de violencia que nos van dando indicios de cómo va a cambiar la estructura económica. Ahora, Marx es muy claro en decir, no cambia así de la noche a la mañana, de que hoy estamos en el capitalismo y mañana estamos en el socialismo, o en el sistema que vaya a venir, que no sabemos cómo va a ser precisamente. Pero van a empezar a coexistir, yo creo que estas estructuras como las que vemos en China, que son distintas, con este capitalismo ya un poquito atrasado, porque vamos, o sea, ya China está demostrando que pues, productivamente ya es mucho mejor que Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí se ve este avance productivo que nos puede llevar a otras formas de relacionarnos socialmente. Entonces, obviamente van a coexistir, pero yo creo que sí hay señales, ¿no? Y son esas señales de violencia, de que ya hay un sistema diferente al que impone el capitalismo, a esta libertad de mercado que no existe y que es falsa, y que esas etapas de violencia donde ya muchos grupos, muchos países ya no están dispuestos a seguir con esta forma de hacer economía, de hacer geopolítica, de hacer geografía en general, sí pueden marcar el inicio de este proceso de transformación que no se va a dar ahorita, pero que sí va a estar unos años coexistiendo, ¿no? Ondulando entre unos y otros, dependiendo de los países, pero que en algún momento va a terminar por ponerse como dominante, ¿no? Incluso ya vemos, pues como decíamos, siempre vemos estos modos de producción antes de que salgan como dominantes, y creo que lo que estamos viendo podría ser en China, ¿no? Incluso en algunos otros países un poquito más avanzados, yo diría que incluso hasta en Corea del Norte, a pesar de ser muy capitalista, ya se empieza a ver eh, cómo las empresas empiezan a ser más un conjunto de trabajadores asociados que una empresa como tal, donde hay un jefe que gana demasiado. Entonces, creo que podría ir esta onda. Sí, exactamente. Esta desigualdad que parecía que no se despintaba con nada, pues de hecho, de alguna otra manera eso es lo que está cambiando, ¿no? Y hace rato también lo que decías, ¿no? Tener este ejemplo claro para en China de la intervención del Estado para terminar también acá de destruir este imaginario que se construyó, ¿no? De que el mercado solito iba a ser el que iba a poder resolver los problemas y que cada intervención era visto como el único y absoluto problema de los destinos de las economías, ¿no? Y pues obviamente que acá lo que tenemos es que en realidad esta ideología de libertad, de libre mercado, será en realidad de libre operación para los intereses de los Estados Unidos y ahora ya hay esta otra estructura, ¿no? Y bueno, pues muchas ideas surgen aquí porque pues vemos que frente a las nuevas condiciones y posibilidades materiales, cuando le mueves a las estructuras de las formaciones sociales, de las relaciones sociales de producción, generas calidades de productividad diferentes, ¿no? Entonces, imaginemos pues toda este conocimiento aplicado para cada uno de los países que de repente puedan empezar a estar evolucionando esa capacidad de expansión, ¿no? De productividad, ¿no? Y que tenga además pues toda esta característica que se evolucione esto que has mencionado de que parece más estructuras de asociación que de lo que tenemos en la mente como competencia infinita de unidades atomizadas, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que discutir y yo creo que eso es lo que nos va a ir llevando, ¿no? De hecho, pues sí, ¿no? Como dice Marx, no es de la noche a la mañana.
y tiene su temporalidad, y es la temporalidad precisamente revolucionaria, ¿no? De los cambios de modo de producción, ¿no? Y pues vamos llegando aquí al final de todas estas reflexiones. Ha sido muy nutrida la discusión, y pues algunas últimas ideas que quieras compartir, Leonel. Sí, solamente, obviamente, recomendar a todos los que nos escuchen que siempre lean y escuchen todas las formas, todas las opiniones, todas las propuestas, ¿no? Porque de ahí uno se hace de pensamiento crítico, que vayan más allá de lo que informan los noticieros comunes y pues, que siempre analicen las cosas desde un punto de vista crítico, y que bueno, que Afganistán va a seguir en guerra civil durante por lo menos unos larguitos años. Pues sí, y que todo esto que está pasando en Afganistán es geoeconómico y tiene sus bases en los intereses económicos de las potencias también. Entonces, ese sería mi comentario final. Excelente, pues muchísimas gracias, Leonel Ramírez, aquí en situación de rebeldía, y pues muy contentos de estar reinaugurando este espacio. Pues aquí de lo que se trata es que estemos haciendo estas discusiones, ¿no? Estas perspectivas que hay que rescatar, de llevarlo hacia esta, digamos, concepción histórica, ¿no? Que nos pueda dar el sentido de movimiento, para ir acompañando, por supuesto, nunca sustituyendo exclusivamente todos los demás elementos que se están desarrollando por el lado de la geopolítica o por el lado de las historias específicas, ¿no? De los distintos cortes, pues, que se pueden hacer sobre la realidad, y pues aquí nuestra contribución humilde a esta discusión de este momento histórico que nos toca vivir. Muchas gracias, estimado Leonel. Muchas gracias a usted, profesor, y a los que nos han escuchado este día. De acuerdo, pues nos vemos al próximo episodio. Estoy seguro que haremos más episodios aquí en compañía de mi estimado Leonel Ramírez, y pues cualquier pregunta ahí que tengan en las redes nos pueden seguir, nos pueden ahí comentar, y estaremos ahí interactuando. Así que muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Esto fue En Situación de Rebeldía de Radio del Azufre. Esta es la señal del azufre. Radio del Azufre. Señal de unificación para América. La emisora del pensamiento crítico.